Buenas noches, profesora. Mi nombre es Angie Vanessa Quiñones Romero y le voy a hablar de la primera parte del libro El hombre en busca del sentido. Es un relato que me ha dejado pensando mucho en las veces en las que me he visto de frente con mi existencia desnuda en el propio sentido de mi vida. Pero antes de adelantarme a lo que me dijo el libro, voy a explicar de manera breve lo que trata. El autor comienza aclarando que esta no va a ser una lectura de relato acerca de los hechos ocurridos en el campo de concentración, más bien es una forma de mostrar el estudio que nos prueba cómo cambia la mente de los prisioneros cuando por fin son liberados. Nos trata de explicar de manera objetiva cómo era la vida en el campo de concentración, las atrocidades cometidas, la lucha por seguir vivo, el miedo constante por la amenaza de ser exterminado y la pérdida de la propia condición humana. Bueno, Frank es un escritor austriaco que pasó una parte de su vida en un campo de concentración, lo cual influyó su estilo de terapia psicológica, donde incluyó la logoterapia, dándonos el hermoso resultado del sentido. Con este tipo de terapia, a través de diferentes objetivos, ha ayudado a las personas a encontrar el sentido de su vida, específicamente encontrándose en el sentido a través de la causa, dedicándose a otra persona y por último a través de la experiencia dolorosa y del sufrimiento. Este hombre nos relata con la descripción de las situaciones que viven los prisioneros desde que son transportados hasta que son desinfectados y las atrocidades que han tenido que pasar. Víctor Frank nos cuenta que fue llevado a trabajos forzados, no antes sin pasar por la desinfección, donde lamentablemente lo despejan de todas sus pertenencias hasta de sus ganas de vivir. Víctor Frank también nos define tres fases en las relaciones mentales de los prisioneros, donde está la primera fase del internamiento, la segunda fase del campo de concentración y la última que es la parte de la liberación. El hombre en busca del sentido nos ayuda a una introspección sobre nuestra experiencia vital, nuestras capacidades, aspiraciones, deseos y limitaciones que nos propone proyectarla de manera pragmática y positiva para así dirigir el desarrollo personal hacia el futuro. Me llamó muchísimo la atención la frase libertad interior, porque leyendo esto me quedo dando vueltas en la cabeza de quién podría hablar de libertad estando como prisionero en un campo de concentración en plena guerra, sufriendo todas las atrocidades que sufrieron los prisioneros, que hoy en día son impensables para nosotros. Esto me deja como enseñanza que siempre habrá una salida, que es la de nuestra mente y espíritu, la cual nunca podrá ser, no podrá ser alterada por nadie más excepto nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de decidir qué vamos a hacer con nuestra mente y con nuestro espíritu y así ser unas personas que siempre hemos querido ser. Con esto le doy paso a mi compañera para que siga con En la la siguiente segunda parte parte del del relato. libro, en busca del sentido, se me vino a la pregunta de cuál era la diferencia entre las personas que decidimos levantarnos, superar los problemas de la vida y las personas que no. Y cuando lo terminé de leer, supe responderme yo misma. Y es precisamente el factor a la decisión, de que si queremos seguir en un sufrimiento o no, donde también tenemos la libertad de elegir, porque así lo deseamos, porque así lo queremos o porque nos gusta, no por unas condiciones, donde yo decido actuar libremente como ser responsable. Esto es lo que podríamos observar cuando una persona se encuentra bajo condiciones extremadamente de estrés, como lo vivió Víctor Frank en el campo de guerra, campo de concentración, que vivió en las peores condiciones de su vida. Y precisamente esto es lo que hay que ver, que las personas tienen una libertad, la libertad de decisión, de seguir y darle un sentido a la vida. Y como dice el autor Víctor Frank, cuando podamos ver un sentido en un sufrimiento, pueden moldearlo en un logro. Entonces, básicamente, la enseñanza que me deja el libro es que a pesar del sufrimiento que hayamos pasado o por el que pasemos, siempre tenemos la decisión
la libertad de elección, de elegir lo que queremos. Este libro, cuando lo terminé de leer, me tocó muy en el fondo, ya que lo llevé a mi vida personal, porque considero que soy una persona que, a pesar de las condiciones, del sufrimiento, de los problemas que me ha tocado llevar, superar, he sabido encontrarle un sentido, como dice el autor, en un sufrimiento. He tenido la capacidad de elegir y de elección y de seguir En un adelante. fragmento del libro también nos hablan sobre la meditación, el arte del humor y la soledad. Las personas que vivieron esta situación mantuvieron su cordura gracias a la imaginación. Recordar esos momentos que al ser humano en su rutina no parecen tan importantes fueron fundamentales para este hombre, y así contribuir a su fe, aferrándose a una idea de vivir en libertad. Algo tan simple como bañarse, comer, dormir o simplemente el hecho del espacio personal. Algo que en la situación en la que se encontraba este hombre no vivenciaba. La gran mayoría de las personas vemos estas características como una rutina. Nos levantamos, nos bañamos, trabajamos, comemos y al final del día llegamos a descansar. Pero cuando el ser humano entra a perder esas cosas tan insignificantes desde un punto de vista cotidiano, ahí sí entramos a darle el valor que requieren, a desear esos momentos, a imaginarlos y a apreciarlos como le sucedió a este hombre en el campo de concentración. Por otro lado, hablando sobre el arte desde mi punto de vista, ayuda a poder mantener al ser humano activo, dando un incentivo y una motivación para tener un enfoque. Vivimos ese día a día gracias a la motivación, ese objetivo por el que cada persona pone su empeño en las actividades diarias. Nos vemos incentivados por el talento personal. Estas características es lo que contribuye a nuestro sentido de vida, el por qué me esfuerzo cada día. Por ende, en el texto era notorio que el arte, la distracción y la imaginación era lo que ayudaban a mantener a estas personas con las fuerzas de seguir trabajando y luchando en esas condiciones inhumanas. Otro fragmento del libro, y que me llamó mucho la atención, fue sobre el tema de la soledad. Ese espacio personal que aquel hombre en el campo de concentración vivía por instantes muy cortos. Cada persona necesita esa interacción consigo misma, conocer sus miedos, sus fortalezas, qué le gusta y qué le enfada. Todas estas cualidades ayudan a fortalecer la confianza y la fe de cada persona. Es por eso que todos necesitamos ese espacio propio, que nos ayude a trabajar en esa confianza y autoestima para enfrentar las dificultades que se presenten con el mejor conocimiento y fuerza personal. Desde mi punto de vista, el ser humano es un ser adaptativo, que a pesar de las situaciones degradantes que puedan vivir, con una mentalidad fuerte y un poco de astucia, sobrellevará de alguna u otra forma las Por situaciones que se último, den tenemos los enfrente. conceptos básicos que maneja este autor en la logoterapia, que según su narración en este libro del hombre en busca del sentido, trata de encontrar y explicar por medio de su experiencia las capacidades, fortalezas y potencialidades del humano. Interpretamos este concepto de logoterapia como el valor que se le da a la existencia humana, la búsqueda constante por complementar una parte del hombre, donde implementa los sentidos, principios, valores, ideales y ejerce su voluntad, para crear una buena conciencia que le traiga plenitud y paz. Estos conceptos en muchas ocasiones se ven en conflicto por estar en contraposición, dependiendo de ciertas situaciones que se presentan. Pero la logoterapia busca conducir a la persona a un cambio a partir de estas crisis existenciales que haya experimentado el hombre y por consiguiente busca su desarrollo y crecimiento personal. La logoterapia nos habla del sentido de la vida y la esencia del hombre, que revela la importancia de que sea responsable con su vida y consciente de sus funciones. Se resalta la importancia del sentido del amor. Es una emoción que no se puede sentir por cualquiera, se tiene que ser conocedor de la esencia del otro, de lo bueno, de sus potencialidades y rasgos únicos. Debemos de tener fuerza y actitud ante el sufrimiento, cuando las cosas no suceden como esperamos.
Para la vida se trata de sorprendernos, de enseñarnos y que podamos aprender de lo que nos ofrece. Muchas veces hemos sentido un vacío existencial donde sentimos pérdida de nuestras tradiciones, sentimientos y le vamos quitando valor y sentido a las cosas que nos importan. Pero tenemos que volver a encontrar el sentido que nos da la esencia, que nos define como personas, que nos hace racionales y conscientes y seres pensantes. Es de suma importancia encontrar nuestros puntos de identificación, aquellas pasiones, características que nos hacen tener un valor agregado y nos hace ser diferentes. La logoterapia como terapia, según Víctor Frank, nos ofrece la oportunidad de descubrirnos y demostrar nuestra esencia. El hombre tiene dos potencias, una buena y una mala, dependiendo de cada uno de nosotros decidir cuál se manifiesta y hacerse responsable de las consecuencias que éstas traigan. Es un proceso de introspección acompañado de la realidad. Muchas gracias.